¿Cómo fue que dijo Jan? Los Fofo Runners. ¿Ya se derrotaron antes de arrancar? Estamos claros de cómo estamos en la condición. Bueno, yo quiero felicitar a Jan y al grupo de corredores de la iglesia de Celada por el trabajo que están realizando en el área física. Me parece que es bien importante no solamente la preparación espiritual, sino la física y la emocional también son importantes. Así que me place saber que el grupo o la iglesia adventista de Celada tiene un grupo de atletas o de corredores. Invitamos a aquellos que no se han unido para que así lo hagan. Bueno, qué bendición estar aquí en la mañana de hoy con ustedes. Me encuentro con rostros nuevos y rostros no tan nuevos, gente que conozco, gente que no conozco, pero qué bueno saber que el amor del Señor nos constriñe, nos une, independientemente nos conozcamos o no nos conozcamos. Veo una pantalla grande con un reloj grande delante de mí. Eso pudiera tener varios significados. La percepción mía me dice que ese reloj grande que está ahí implica que tengo mucho tiempo, ¿verdad? Si fuera chiquito, pues tuviera poco tiempo, pero es un reloj grande, indicador que el tiempo es holgado. Y siendo yo un hombre de mucho millaje, no solamente en la carretera, sino también en la verborrea, en lo que significa hablar, conversar con la gente linda y comunicar verdades, pues necesito un poco de tiempo. Estos tres chicos que están aquí al frente ya han crecido mucho. Qué bueno verlos. ¿Dónde está papá y mamá? Ah, están arriba, ok, excelente. Ellos son ahijados de mi hijo, Emmanuel. ¿Es el papá de Manuel? Ok, así que, hermanos queridos, hoy comienza una semana ¿de qué? De oración, de evangelismo, de preparación, de refrigerio espiritual, de también reavivamiento espiritual, de reforma. Cada vez que tenemos la oportunidad de participar en eventos como estos, son oportunidades de crecimiento. Amén. Así es, son oportunidades de crecimiento para mí y para aquellos que escuchan la palabra de Dios. Pero el más que se beneficia soy yo, porque tengo que estudiar y tengo que meditar en lo que digo. Por lo tanto, cada día que predico se encarna más la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón. Digo alabado sea el Señor por eso. Bueno, esta semana va a ser interesante, porque ustedes van a escuchar cosas que a lo mejor no han escuchado. Va a ser un desafío esta semana. Va a ser un desafío al conocimiento que usted tiene. Va a ser un desafío en relación a la verdad y la mentira. Ustedes saben que los seres humanos, hay mucho de verdad en nosotros, ¿sí o no? Sí, pero también hay mucho ¿de qué? De error. Y es importante saber dónde está la verdad y dónde está el qué. El error, porque debemos hacer una demarcación entre una cosa y la otra. Si usted permite que la verdad se mezcle con el error, finalmente se convierte en ¿qué? En error. Usted no puede contaminar la verdad con el error, porque entonces se leuda la masa con la levadura del falso conocimiento o la falsa verdad, y entonces tenemos un paquete que llega a ser todo falso. El título de la semana es La última batalla por la libertad. Así que no es un tema subjetivo, es un tema muy objetivo, porque en esta última recta hacia la Canaán celestial, precisamente el pueblo de Dios que se prepara para ser entronizado necesita proteger, disfrutar y emplear plenamente su libertad. Pues los amenes fueron como que esclavizantes.
Usted no le tenga miedo a nada ni a nadie. Porque usted es un hijo de ¿quién? Usted se va a mudar pronto, ¿para dónde? Para arriba. Y no importa lo que el hombre haga acá abajo, lo que nos espera es glorioso. No le tenga miedo al futuro, porque Dios nos ha dirigido siempre en el pasado. Y el futuro, lo que nos espera es glorioso, porque es irnos con el Señor. Hay que en el interín van a haber situaciones, obstáculos, problemas, dificultades, desafíos, sí los van a haber. Es que no puede haber victoria sin desafío. Primero está el desafío y después viene la victoria. Así que la iglesia ciertamente en este último tiempo va a pasar por un tremendo desafío. Se conoce en Mateo 24 como la gran tribulación, y pulula la idea de que la iglesia del Señor en el tiempo del fin no va a pasar por la gran tribulación. Pero eso es un error, es una falsedad. La Biblia no me dice a mí que Dios va a eximir a la iglesia de la gran tribulación final. De hecho, históricamente nunca ha eximido a su iglesia de las tribulaciones que han ocurrido. Y el final no va a ser la excepción. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. De hecho, en Mateo el capítulo 24, Jesús dice que en el mundo tendremos, ¿qué cosa? Aflicción, mas mirad porque yo he vencido al mundo. Así que no debemos temer, porque si Jesús venció el mundo, nosotros hoy en Él somos más que vencedores. Bendito sea el Señor. Y de eso trata la semana. Ese es un preámbulo general o una introducción general a la semana. Lunes, miércoles y terminamos con el viernes. ¿Ok? El tema de hoy es la última batalla por la libertad. El tema del lunes se titula... No me digan que me esté cayendo en canto. El tema del lunes se titula el primer caballo de Troya y el tema de la segurosidad, que es una palabra inventada, tiene que ver con la seguridad. ¿Okay? El segundo caballo de Troya es el miércoles, tiene que ver con la ideología de género, la imposición de una nueva sexualidad en el mundo y cómo se está montando eso y qué implica para la iglesia en el tiempo final esta estructura de un nuevo concepto estructural basado en la familia utópica o la familia basada en la perspectiva de género desde el punto de vista del ser humano. Más bien es una aplicación sociológica a un comportamiento pecaminoso, tipificado de esa manera en la Escritura, pero cómo se le ha legitimado en este último tiempo en que vivimos, porque en el tiempo del fin a lo bueno le dirían y a lo malo llamarían bueno. Vamos a estar también switchando entre ese pensamiento durante la semana, es decir, el cambio de lo bueno por lo malo y de lo malo por lo bueno. ¿Ok? Y tenemos entonces el viernes lo que es el tercer caballo de Troya, crisis sanitaria. Son temas desafiantes porque estos temas van dirigidos precisamente a provocar en nosotros el deseo de saber dónde estamos parados y cómo hemos sido engañados o cómo pretenden engañarnos. Recuerden que Jesús, capítulo 24, verso 4, dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Ok? Y es bien importante porque lo dijo en el contexto de su sermón profético, no solamente para el tiempo de la caída de los judíos en el tiempo de él, para el año 70, sino también se conoce como un paralelismo invertido. Es una profecía que tiene una doble aplicación para el tiempo del fin. ¿Ok? Habiendo dicho eso, vamos a comenzar con el primer tema.
¿Está bien? Síganme, ¿ok? Y les invito a asistir durante la semana. No se quede en su casa. No deje que nada ni nadie evite que usted venga para recibir la información. Porque esta información que usted va a recibir, de ella depende en gran medida cómo enfrentemos lo que viene. Lo que ya está pasando, pero lo que viene. Porque el diapasón va a seguir subiendo hasta que alcance un clima, la crisis final, en la cual todos vamos a estar envueltos porque somos la última generación que habita sobre la faz de la tierra, que verá el desenlace final de estas profecías y el segundo venimiento de Cristo en gloria y majestad a esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Vivimos en el mundo de la informática. Hay mucha información, ¿sí o no? Yo le diría que hay demasiada información. Hasta hay tanta información que es bien difícil mantener el tracto de la misma y poder analizar toda la información que existe. Las redes sociales, el internet han permitido que la información pulule como nunca antes en la historia del mundo. Mucha información. Ahora, la información que ha salido y que sale cada día tiene que ser clasificada en dos categorías. En lo que es información verdadera y en lo que es desinformación. Claro, lo que es desinformación abunda más de lo que es la verdadera de la verdadera información. Y cuando usted le añade a eso el hecho de que la verdadera información está siendo censurada en las redes sociales, entonces usted se queda prácticamente a merced de lo que es la falsa información o lo que es la desinformación. Entonces tenemos a un mundo desinformado. Y un mundo desinformado es un mundo dirigido a la catástrofe o un mundo dirigido a la derrota total final. La iglesia del Señor no está exenta de la desinformación. De hecho, cuando usted analiza la historia de la iglesia, a mí me gusta ser bien sincero cuando hablo. Yo no estoy escondido detrás de un dogma, detrás de una religión o detrás de una denominación para aparentar ser de que yo tengo la absoluta verdad y que nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar. Yo no creo en eso. Porque es que la palabra de Dios no me permite creer en eso. En el tiempo de Jesús había una iglesia, ¿sí o no? ¿Había información? Sí había información. ¿Había desinformación? Sí había desinformación. ¿Había información verdadera? Sí había información verdadera. ¿Había un sancocho prieto entre la desinformación y la verdad? Sí lo había. Por eso la iglesia terminó crucificando al Mesías. ¿O ustedes creen que fueron los romanos? Los romanos fueron utilizados. La iglesia utilizó el brazo del Estado para crucificar al Mesías. Esa es la verdad. Nos duele, porque la verdad duele. Pero la verdad tiene algo interesante y es que libera. La verdad puede doler al principio. La verdad puede molestar al principio. La verdad puede incomodar al principio. Pero eso es en lo que nos ajustamos a ella. Después se convierte en una bendición. Porque dice el Señor que conoceréis la verdad y la verdad que os hará libre. Así que la verdad en sí misma implica liberación, implica libertad, implica felicidad, implica gozo, implica abandonar el pecado, dejar de ser esclavos del pecado y de las altimañas de Satanás. La iglesia del tiempo de Cristo tenía información.
Y de hecho tenían toda la información verdadera, porque Dios le había revelado a ellos toda la verdad. No solamente le había revelado toda la verdad, le había dado todos los detalles en relación al Mesías príncipe. ¿Cómo sería su ministerio? ¿Cómo sería su muerte? ¿Qué implicación tenía espiritualmente para el pueblo? Tenían toda la verdad. Pero a veces no nos gusta la verdad que Dios nos da. Y queremos entonces, ¿qué cosa? Torcer la verdad, acomodarla a mis propios, ¿qué? A mis propios intereses, acomodarla a mi propia perspectiva. Y menciono esa palabra al final con toda la intención, porque esa palabra está muy de moda, perspectiva. La perspectiva. ¿La perspectiva de quién? Bueno, la perspectiva de los seres humanos, que tendemos a mirar las cosas con el crisol de nuestro entendimiento, que tendemos a hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad, que queremos acercar la sardina a nuestro sartén. Así somos, ¿sí o no? Así somos. Eso le pasó al pueblo judío. ¿Quién era el pueblo de quién? De Dios. Que era el pueblo de Dios, ¿sí o no? Así que tú puedes ser el pueblo de Dios, pero si tú terminas haciendo lo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, puedes dejar de ser ¿qué? Puedes dejar de ser el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios no se caracteriza por un nombre, se caracteriza por su obediencia y lealtad al Creador. Somos pueblo de Dios cuando hacemos su voluntad. Dejamos de ser pueblo de Dios cuando dejamos de hacer su ¿qué? Voluntad. Cuando dejamos de hacer su voluntad, somos esclavos de nuestra propia voluntad y por lo tanto nos alejamos de la verdad que nos libera y nos convertimos en esclavos de la desinformación, de lo que no es verdad. El diablo tiene una táctica muy sutil y es la de mezclar la verdad con la mentira, porque se le hace más fácil persuadir y engañar. Y tiene mucho éxito. Tiene mucho éxito, particularmente en el ámbito cristiano, en la iglesia cristiana. Y eso nos incluye ¿a quiénes? A los adventistas. Hay adventistas que les gusta excluirse. Pero no, estamos todos metidos ¿dónde? En el mismo bote. De hecho, miren si estamos metidos en el mismo bote, que dice el Espíritu de Profecía, que el 90% de los que hoy pululan en la iglesia van a dejar de pulular en la iglesia. ¿Cuándo dije? Y esos van a ser sustituidos ¿por quién? Por los que están en otras iglesias que son fieles al Señor. Porque la fidelidad a la larga al Señor es lo que determina quién es el pueblo de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? No es la afiliación denominacional. Y yo estoy afiliado a una denominación. Pero yo estoy claro que la denominación a mí no me salva. Estudiar la lección de escuela sabática a mí no me salva. Es bueno estudiarla por si acaso. Y lamentablemente el pueblo de Dios ha dejado de estudiar. Ni siquiera estudiamos la lección de escuela sabática, que es lo más fácil. Viene ya predigerido con todas las preguntas y con toda la información. Y ni siquiera eso podemos estudiar. Hemos abandonado el estudio de la palabra de Dios por estar metido en las redes sociales, por estar metido en TikTok, por estar metido en Instagram, por estar metidos en YouTube, por estar metidos en Facebook, por estar metidos en Twitter, que ahora es X, y tantas otras aplicaciones que hay. La gente se pasa todo el día, mira, y están tilteados. Están tilteados, la mente no le da para nada más. Todo es procesado. Y todo lo que están consumiendo es desinformación en gran medida. Es muy poca la información correcta que emana de las redes sociales. Yo hago mis estudios dentro de las redes porque me la paso predicando. Y como las redes sociales manejan lo que es la información y tienen este asunto de la desinformación cogido por el mango, no solamente eso, sino que el gobierno federal en Estados Unidos
a través de Homeland Security, a través del FBI, a través de la CIA, compraron las redes sociales para que las redes sociales solamente publicaran lo que el gobierno, ¿qué cosa? Lo que es oficial de parte del gobierno. Eso se llama un gobierno totalitario. Eso ocurre en Rusia, en China, no ocurría en Estados Unidos, pero está ocurriendo en Estados Unidos, mayormente después de la pandemia para acá. El FBI lo aceptó. Cuando Elon Musk compró Twitter, Estados Unidos gritó. ¿Por qué él compró Twitter? Para mantener la libertad de prensa y la libertad de ¿qué? De expresión, que están acuñados en la Constitución de Estados Unidos, primera enmienda de la Constitución. Noten cómo a nivel mundial intencionalmente se quiere presentar una información que no es la que verdadera, que no es la correcta. Y todos nosotros, en menor o mayor grado, hemos sido influenciados por esa información oficial, disque verdadera, que viene ¿de dónde? Del Estado. Pero mi Biblia dice, y la tuya también, que la verdad me hace libre. Si la verdad me hace libre, eso significa que lo que no es verdad me ¿qué? Me esclaviza. Ahora, ¿es importante la libertad? Sí, es bien importante. Por eso yo siempre me reservo el derecho a decir lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. ¿Parece una actitud imponente? No. Eso significa que la verdad está por encima de cualquier otra cosa. Y que si alguien intenta censurarme, a lo mejor me pueden censurar en Facebook, me pueden censurar en YouTube, me pueden quitar el púlpito, pero no pueden cejar mi boca, ni pueden acallar mi conciencia. Gloria a Dios, amén. Porque eso es lo que se trata de hacer. Acallar la conciencia utilizando un factor. Se llama fear factor, el factor miedo. La gente cuando tiene miedo no solamente se calla, sino que está dispuesto a hacer lo que ¿qué? Lo que le digan. Lo que le digan. Tírate por este barranco que te vas a salvar. Pues déjame cuál es el barranco más alto para tirarme. La gente no piensa que se va a matar cuando se tira el barranco. Vivimos en un tiempo peligroso, hermanos queridos, por la desinformación. ¿A quién le creemos y a quién no le debemos creer? Yo solamente le creo al Señor. Lo demás tengo que sopesarlo. Que Luis Soto, mira Sánchez, que es. Vamos a escuchar a Luis Soto lo que tiene que decir. Y después vamos a ponerlo a prueba. ¿Y cómo lo ponemos a prueba, Luis? Midiéndolo con la palabra, de arriba a abajo. Es lo único, porque la única salvaguarda es la que es la palabra de Dios. Es la única salvaguarda que tiene el ser humano, que tiene la iglesia. Y no me mezclen eso con nada más. Es la palabra de Dios. Porque es la palabra la que me hace ¿qué? La que me hace libre. A través de la historia, esa libertad ha costado. Ha costado mucho. ¿Le costó la vida a Jesús? ¿Sí o no? Él mantuvo su libertad y el derecho de predicar lo que el Padre le había dicho que predicara. ¿A que lo amedrentaron? Sí. ¿A que lo amenazaron? Sí. Pero Jesús siempre hizo la voluntad de quien lo envió. Fuese que estuviese de acuerdo con la narrativa de la iglesia o del Estado.
A Jesús no le interesaba eso. A Jesús solamente le interesaba hacer la voluntad de que le envió. Vivir a la altura de que le envió. Pero hubo otros hombres también, antes de él y después de él. Durante la Reforma Protestante, Wycliffe, Hus, Jerónimo, Lutero, entre otros. Los mismos discípulos fueron amenazados, ordenados a no predicar más en ese nombre, de manera despectiva. Y ellos dejaron de predicar en ese nombre. La verdad nos empuja a desacatar toda orden que vaya dirigida a evitar que nosotros prediquemos en ese nombre. Y el diablo va a intentar que evitemos la predicación, porque en eso se basa un gobierno totalitario. Hay varios pensamientos que emanan de los labios y de las plumas de hombres importantes de la historia. Y yo quiero compartir algunos de esos con ustedes. Dice que ningún hombre ha recibido por naturaleza el derecho de impartir órdenes a otros. La libertad es un don ¿de dónde? Del cielo. Y todo individuo de la misma especie tiene el derecho de disfrutarlo desde el momento en que tiene pleno uso de la razón. Eso lo dijo Denis Diderot. Ronald Reagan, expresidente, ya difunto presidente de los Estados Unidos, dijo: el hombre no es libre al menos que el gobierno sea limitado. Cuando el gobierno ejerce más autoridad de la que debiera sobre sus constituyentes, se convierte en un gobierno totalitario. ¿Hemos visto eso en Puerto Rico? Bastante. No olvide el tiempo pandémico, que aquí se gobernó por decreto durante casi 2 años. El viernes vamos a hablar un poco más sobre eso. Digo, si usted quiere oírlo. Si usted no quiere oírlo, no venga, porque yo voy a desafiarlo. Esto no se trata de partidos políticos ni de favoritismo, no, esto se trata de la verdad. Y si en algún momento yo digo algo que me equivoco, usted me lo dice. Pastor, usted está equivocado. No, es que la verdad es la verdad. Y la verdad hay que presentarla tal y como que. ¡Ah, que duele! Sí, a veces duele. ¡Ah, que molesta! Sí. ¿Que incomoda? Sí. Cuando usted conoce el Evangelio, lo primero que le dice el Evangelio a usted, que usted es un pecador, un miserable pecador, que tu justicia es como trapos de inmundicia, que no hay verdad ninguna en ti. Todo eso lo dice el Evangelio. Pero luego te dice, mira, Cristo es la solución. Amén, gloria. Acepta a Jesús y tus pecados serán borrados. Amén. Acepta a Jesús y tu vida va a cambiar. Porque todo cambia a raíz de Jesús. Todo lo demás es parking. Cristo es Cristo. Aleluya. Y no hay nadie como Él. Ni ha existido ni existirá nadie como Jesús. Por eso es que nosotros lo amamos. Por eso le servimos. Por eso es lo más grande para nosotros. ¿Qué puede ser más grande que nuestra relación con el Señor Jesús? Nada. Franklin Delano Roosevelt, la verdadera libertad individual. Escuchen a estos hombres que no son necesariamente hombres estudiosos de la Escritura, aunque muchos de ellos lo fueron. Dice, la verdadera libertad individual no puede existir sin seguridad e independencia económica. Subrayen esto, es bien importante. La gente durante la pandemia tuvo independencia económica. Esto es del viernes, pero le estoy adelantando algo. Le quiero hacer un poco de coquilla. La libertad económica estaba atada ¿a qué? A la puya y a la prueba negativa semanal.
¿Sí o no? Y una affidavit. Es decir, que usted tenía que hacer lo que el gobierno decía para usted poder, ¿qué? Trabajar. Dice este expresidente que no hay verdadera libertad individual si no puede existir sin seguridad, no puede existir sin seguridad e independencia económica. La seguridad y la independencia económica no puede estar supeditada, ¿ve?, a ciertas precondiciones del Estado. Si tú haces esto, puedes trabajar. Qué conveniente. Entonces ese es un atentado, un asalto contra la libertad de conciencia y la libertad religiosa. No, pero es que yo soy cristiano, no me importa. Tienes que vacunarte. Pero el viernes vamos a hablar un poco más sobre ese tema. Digo, si ustedes quieren. Si ustedes quieren escuchar, porque yo vengo a hablar de eso. A menos que me llame el pastor Sánchez, no puedes ir para allá a hablar de eso. Pues no hay ningún problema. El que quiera escucharme va a estar en el parking. No, en el parking tampoco. Bueno, el que quiera escucharme va a estar en la calle. Y en la calle, pues, no me pueden decir nada. Digo, los de aquí, los de allá, me pueden cejar en la calle. Pues sigo gritando como un loco. Vamos a seguir con algunos pensamientos. Benjamin Franklin. Los que pueden renunciar, escuchen esto ahora, los que pueden renunciar a la libertad para obtener una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. ¿Cuánta gente no renunció durante el periodo pandémico a la no renunció a su seguridad económica por un beneficio temporal? Intercambiaron sus creencias, cedieron a las mismas por algo temporal. ¿Cuántos? ¿Y ustedes se creen que eso no se va a repetir en la historia? Se va a repetir. No merecen ni libertad ni seguridad. Cuando usted está dispuesto a vender su conciencia, a ceder a sus principios, usted no merece ser libre, ni merece seguridad. Ni yo tampoco. Ahora, como estamos dispuestos por encima al terror al cual puedan someternos, ser fieles al Señor y a nuestra conciencia, entonces tenemos derecho a la libertad y a la seguridad que el cielo nos va a ofrecer. Porque aquí, el que busca paz y seguridad aquí, no la va a ¿qué? No la va a encontrar. Es un sueño ilusorio lo que el mundo te ofrece. Y mira a cambio de qué te lo ofrece. A cambio de endeudamiento, una casa, una hipoteca a 30 años. Un carro a 7 años. Tarjetas de crédito. Entonces, el sistema está diseñado para quitarte la libertad y que tú puedas ser esclavo de una manera no convencional. Hay diferentes maneras de ser esclavo. Una persona que debe todo lo que tiene es esclavo ¿de qué? De sus acreedores. Cuando viene el empleador y te dice, si no haces esto, pierdes el trabajo. Es más fácil ceder. Es más fácil ceder. Porque estoy pensando en que tengo que pagar la casa, tengo que pagar el carro, el colegio de los muchachos, la luz, el agua, el teléfono. Entonces, basado en ese bienestar temporal, tomamos muchas veces decisiones que no son las correctas. Y déjenme decirle algo, se está acercando vertiginosamente en el momento en que tenemos que decidir si perdemos todo lo que el mundo nos ofrece para ser fieles al Señor o si somos desleales al Señor. No sé si me dé mucho tiempo durante la semana hablar sobre el Economic World Forum, el Foro Económico Mundial, y el plan hegemónico económico de la economía inclusiva que se va a imponer sobre el mundo. Ya comenzó en Europa, en esa región del mundo ya comenzó, y ya en Estados Unidos se está experimentando con el tema.
¿Y en qué consiste? Bueno, consiste en la moneda digital. Es decir, todo tipo de currency o economía basada en dinero en efectivo va a desaparecer, ser sustituido por una economía digitalizada por completo. Eso se espera implementar antes del 2030 o en el 2030. No va a haber cash flow. Toda la economía va a estar en un circuito cerrado. ¿Por qué? Control. Va a haber control absoluto sobre todo tipo de transacción. O sea, ustedes saben que ahora compran la droga por medio de transacciones en efectivo. Pues no. Bajo este sistema, si usted va a comprar droga, tiene que ser digitalmente hablando. Y como está controlado, Uncle Sam is going to be what? Watching your transactions. So you better watch out. Entonces es un medio de control universal tremendo. Entonces, montado sobre eso, la economía inclusiva, viene lo que se conoce como el Domingo Verde o el Sábado Climático, el Domingo Climático, Sábado Verde, que no es otra cosa que la imposición del domingo como día universal de reposo, al cual todo el mundo va a ser obligado ¿a qué? A observar. Ahora ustedes saben cómo se va a implementar Apocalipsis 13, cuando no puedas comprar ni vender, porque vas a ser controlado en cuanto a tus transacciones, y cuando finalmente tengas que firmar que aceptas o no aceptas la marca de la bestia para seguir con tus transacciones, ahí entonces te van a agarrar. Mira qué sencillo. Ya hicieron el ensayo con el COVID y el 95% de la población cayó como un pescadito. Y yo le diría que el 99% de la iglesia caímos en esa redada. Pero nada, estamos diciéndole la verdad. Porque usted conoce la verdad y la verdad que libera. Ahora cuando venga eso por ahí, usted dice, espérate, esto ya yo lo escuché, que lo iban a implementar. Señor, ayúdame a permanecer de parte de la verdad, aunque los cielos y la tierra se desplomen. Miren lo que dijo Napoleón Bonaparte, el pequeño gigante allá europeo. Oye, ¿por qué será que estos grandes dictadores de la historia eran chiquitos? Eran hombres pequeños. No eran hombres de 7 pies, Carlos, de 6'5", 350 libras. Eran enanos, pero con una capacidad de persuasión y de engaño increíble. ¿Usted sabe lo que es convencer al pueblo alemán de que había que exterminar a los judíos porque el problema del mundo eran los judíos? Hay que tener mucha capacidad de persuasión. Es como durante la pandemia decían, no, si aquí el problema de la pandemia y de la expansión del virus y del contagio son los no vacunados. ¿En serio? Y antes de la vacuna, ¿cómo se contagiaba la gente? Pero la gente cree eso. Y entonces en las iglesias comenzaron a poner unos a la izquierda y otros a la derecha. Comenzaron a pedir Vacu ID en la entrada de la iglesia. Se le entregaron las llaves de San Pedro a los ancianos de iglesia. ¿Quién entra y quién no entra? Que el Señor nos perdone por los horrores que cometimos. Nada es más difícil y por lo tanto más querido que ser capaz de decidir. Eso lo dijo Napoleón. No, deja que yo decida. ¿Cuál es el plan? Pues mira, el plan es este. Ok, déjame analizarlo. Pues mira, ¿sabes qué? Está interesante el plan, pero no lo compro, no me gusta. Yo voy a optar por otro plan. No hay nada más lindo que eso. Por eso la Junta de Iglesia se reúne y discuten los planes. Y cada cual tiene su opinión. Y cada cual, a veces hay gente que se quiere imponer en la Junta. Yo fui 32 años pastor. No, que el plan, no, eso se va a votación. Y la gente vota y lo que se decida la mayoría
Se le lleva a la iglesia en pleno, ¿qué cosa? Decide, porque esto es una democracia, no es una dictadura. Yo he visto gente al pasar el tiempo durante el ministerio que cuando no se hace lo que ellos quieren se enojan. Y a veces se van, pero he conocido quienes se enojan y se quedan. Y se convierten en una piedra de tropiezo para el plan. Porque quieren al final decir, se los dije, el plan no funciona. Claro, eso no ocurre en esta iglesia. Amén. Miren, Charles Evans dice, cuando perdemos el derecho a ser diferentes, perdemos el privilegio de ser libres. No se sienta mal por ser diferente. En Cristo somos diferentes. Porque Cristo nos transforma. Cristo cambia nuestro carácter. Cristo cambia nuestra forma de pensar. Cristo cambia nuestra forma de hablar. Cristo cambia los gustos que tenemos en relación a lo que antes hacíamos y ahora no queremos hacer porque vemos que tiene una naturaleza pecaminosa. Eso que antes hacía, no se sienta mal. Porque cuando usted viene a Cristo es porque usted realmente ha recibido el llamado de ser diferente. No se sienta mal por ser diferente. Embrace it. Siéntate feliz porque eres diferente. Porque no eres igual. En el momento en que tú te sientas que eres igual a todos los demás, cuidado. Siéntete mal porque algo está pasando que no está bien, que no está correcto. Antes nosotros cabíamos en todas partes, ahora no. Cuando yo era joven me metía en las discotecas. A los 18 yo no conocía a Jesús. Ese era mi mundo, las discotecas, el baile, el juego, la baraja, la bebida, todo ese tipo de cosas. Pero cuando conocí a Cristo, eso se convirtió en ¿qué? No que la iglesia me lo prohibió, no tiene que ver con la iglesia. Olvídese de eso. Tiene que ver con la transformación, el nuevo nacimiento. Porque antes no estaba consciente del pecado, antes no estaba consciente de mi conducta pecaminosa, de mis actitudes erradas, pero ahora el Espíritu ha abierto mi entendimiento y puedo ver con claridad lo que antes estaba mal y ahora puedo distinguir entre el bien y el mal y optar por hacer lo bueno delante del Señor. Ser diferentes es una bendición. Ser diferentes es un privilegio. Cualquiera pertenece al montón, pero no cualquiera es diferente en Cristo. Se distingue entre la multitud. Por eso los cristianos los han perseguido a través de toda la historia. Porque son iguales o porque son diferentes. Porque somos diferentes. Porque somos diferentes. Eisenhower. Solo quieres seguridad total. ¿Cuántos quieren seguridad total? Seguridad plena total. ¿Cuántos la quieran? Total, en este mundo. Pues vayan a la cárcel. Pues vayan a la cárcel. Vayan a la cárcel. Allí te alimentan. Te visten. Te dan cuidados médicos. Lo único que falta es que es libertad. De hecho, si te mueres en la cárcel, te entierran gratis. Lo único que falta es que libertad. Abraham Lincoln, uno de mis favoritos. Los que niegan la libertad a otros no la merecen para ellos mismos. Por eso, nosotros como miembros de iglesia, como líderes de iglesia, amamos la libertad que tiene cada hermano de iglesia. Amén. No podemos obligar a nadie a permanecer en Cristo. No podemos obligar a nadie a permanecer en la iglesia. No podemos obligar a nadie a vestir de esta forma o de la otra. Porque la gente tiene su ¿qué? Su libertad. Su libertad. Lo que no podemos perder es el derecho a amar a la persona, independientemente de la diversidad de pensamiento y de formas que tiene.
porque el Señor nos ha llamado a amarlos a pesar de eso. Y si hay algo que libera, es el amor. No es la reprensión, no es el torniquete, no es enforzar la ley, es levantar a Cristo. Y lo que el amor de Cristo no haga en el corazón de un ser humano, no habrá poder terrenal que lo pueda hacer. Eso yo lo he visto. Trata de vivir una vida cristiana basada en dogmas, en doctrinas. Yo no estoy diciendo que los dogmas sean malos, ni que las doctrinas sean malas. Lo que estoy diciendo es que eso tiene su lugar dentro del marco y de la experiencia espiritual. Lo más importante en la experiencia espiritual es Cristo. Es mi relación con Él. Si yo busco a Cristo, a Dios y su reino primero, ¿lo demás qué? Pues la doctrina tiene su lugar, los dogmas tienen su lugar, todo eso tiene su lugar, pero hay mucha gente que quiere invertir la ecuación. Lo hizo Caifás y Ananías en su tiempo, lo hizo el Sanedrín, lo hizo la iglesia del tiempo de Cristo. Quieren sustituir la relación por la forma. Y nuestra vida espiritual no puede ser una basada en formas de religión. Tiene que estar basada siempre en una relación. Porque no importa lo que diga el pastor, no importa lo que diga el anciano, no importa lo que diga quien diga, mi relación con Cristo es mi relación con Cristo. Ahora, cuidado cuando la relación con Cristo se convierte en una relación de conveniencia unilateral. Recuerden que una relación siempre es bilateral. Tiene dos vías. Y nuestra relación con Cristo implica santidad. ¿Por qué implica santidad? Bueno, porque primero Él muere y nos justifica. Luego envía a su Espíritu Santo que nos santifica. Es decir, en la medida en que crecemos espiritualmente, en la medida en que el Espíritu de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, vamos dejando todo aquello que no está bien. Lo que quiero decir es que yo no me aferro a lo terrenal y luego pretendo tener una relación con Cristo. No. Cuando yo acepto a Cristo, acepto todo el paquete. Y el paquete incluye transformación total del ser interior, que luego obviamente se refleja en el ser exterior. Así funciona el Evangelio. Pero hay quienes invierten eso y quieren que sea el dogma. Entonces piensan que no. Recuerden que el amor está por encima de todo. Y todo lo demás tiene plena importancia dentro del marco del amor. Fuera de ahí se convierte en una religión sin sabor y sin sazón, no importa cuánta verdad tenga, porque ya en el pasado tenemos la experiencia de una iglesia que tenía toda la verdad y se perdió. Porque quien salva es Cristo. La verdad no salva en sí misma. Salva a Jesús, pero Jesús desata la libertad en nosotros para que podamos decidir en favor de Él, basado en lo que Él es, en quién es Él. Nelson Mandela, tremendo personaje de la historia, uno de mis favoritos también. Ser libre, dice él, no solo es deshacerse de las cadenas de uno, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Pues hay algunos que quieren ser libres, pero quieren mantener a los demás esclavizados, subyugados, sometidos. Ahí vienen, son las 12:09. Ese gelo es grande. A veces lo prefiero chiquito para no verlo. Para hacerlo así. Ay, ¿qué hora será? Oye, ahí son las 11:30, cuando son las 12. Pero si ustedes me dan un brequecito, porque todavía me faltan elementos importantes de este tema. Miren, Dios, escuchen bien lo que voy a decir.
es el arquitecto y diseñador de la conciencia. Ahora, habiendo dicho eso, sería injusto de mi parte decir que si hay alguien que tiene que salir, que es hipoglicémico, que tiene un compromiso, usted tiene la libertad para salir. ¿Saben? Usted no tiene que quedarse aquí escuchando a este predicador que está medio tostado. Usted tiene la libertad de salir. Hay almuerzo arriba. Así que usted tiene la libertad de salir ahora y almorzar. Eso es lo que está diciendo él. Miren, debido a que los seres humanos no poseemos conocimiento infinito, ¿sí o no? ¿Verdad que no? Usted lo sabe todo. No hay nadie en este mundo que lo sepa ¿qué? Que lo sepa todo. Porque si hubiese alguien que lo sabe todo, sería Dios. Porque quien único tiene la cualidad de la omnisciencia, ¿quién es? Entre otras, ¿verdad? Pero Dios es el único omnisciente, es decir, Dios lo sabe todo. Todo. Y lo que él falta por conocer, se lo inventa y lo conoce ahí mismo, cuando lo inventó. Pero él lo sabe ¿qué? Él lo sabe todo. La razón sola no es suficiente para la toma de decisiones y una buena discriminación. Por ejemplo, me llamó el jefe y me dijo, mira, necesito que me traigas el lunes el certificado de vacunación. Perdonen que coja ese ejemplo porque es que es tan reciente. El VacuPass. Es como un pasaporte, ¿verdad? Interesante, es un pasaporte para usted poder ser libre. ¿Me sigue? Es un pasaporte para usted ser libre. Me lo trae el lunes que viene y usted le dice al jefe, jefe, pero es que yo no creo que deba vacunarme. Y el jefe le dice, sí, pero no es lo que tú creas. Es que la empresa te está exigiendo que te vacunes si quieres seguir trabajando aquí. Pero tú te fuiste para tu casa, cabizbajo, tu conciencia fue golpeada, tu inocencia fue golpeada, tu capacidad de decidir con libertad fue ¿qué? Fue golpeada. Y tú vas alicaído a tu casa, te sientas con tu esposa, nena, me están obligando a que me vacune. ¿Qué tú crees que yo debo hacer? Entonces comienza un proceso de razonamiento. ¿Están grabando esto? Ten misericordia, Señor. Usted comienza en un proceso, Carlito y la esposa están allí hablando. Dios los bendiga mucho. Están conversando. Y dice, pero es que, mira, debemos la casa, debemos el carro, debemos la nevera, los muebles de la sala, debemos... Entonces hacen un listado de todo lo que deben. Lo cierto es que deberías vacunarte. La razón nos dice que deberías vacunarte. Pero ¿puede la razón sola tomar esa decisión? No. Porque estamos hablando de una convicción personal. Hacer lo que me están pidiendo sería dejarme ultrajar por un sistema que quiere de manera totalitaria obligarme a hacer algo en contra de mi ¿qué? De mi voluntad. Porque yo no quiero. Claro. Es una decisión que todo el mundo tiene que tomar en la intimidad de su ser. Usted no puede reunir la junta de la iglesia o la iglesia. Una junta administrativa. Hermano, el gobierno nos está imponiendo esto. Vamos a tomar una decisión colectiva. ¿Saben por qué no se puede hacer eso? Porque no existe una conciencia colectiva. Existe una conciencia individual. Porque la iglesia puede decir, aquí todo el mundo se vacuna. Si no, no pueden participar. ¿Ocurrió o no ocurrió? Sí ocurrió. Ocurrió. O sea que la iglesia se puede convertir en el brazo del Estado para imponerle a los hermanos, ¿qué cosa? La imposición, lo que el Estado quiere. Eso ocurrió.
Lamentablemente ocurrió. Deberíamos abochornarnos porque ocurrió. Porque no nos pusimos de pie y dijimos, nah, de esa puerta para adentro, de ese portón para adentro tú no entras, tú eres el Estado. Y la Constitución establece que hay separación de iglesia y Estado. Así que Estado, fuera. En la iglesia manda el Señor. Amén. Esa es la actitud correcta. Ahora, una cosa es tener la actitud correcta y a la hora de los caramelos, a la hora de la verdad, tomar la decisión correcta. ¿Cuál es la decisión correcta? Hacer valer la libertad que usted tiene, la libertad de conciencia y la libertad religiosa que usted tiene para precisamente hacer la voluntad de Dios en usted. Ah, no, es que la iglesia no tiene un dogma. Es que la iglesia no tiene que tener dogmas que tienen que ver con la sanidad o con la salud pública. Tenemos un dogma pro salud y no podemos asumir un dogma de libertad de conciencia y libertad religiosa, que también lo tenemos, dicho sea de paso. Ayer me llamó una señora de Arecibo y me dice, pastor, tengo un problema. ¿Cuál es el problema? No, que en el conservatorio en Atorrey me dijeron que tengo que presentar la tarjeta verde de vacunación para los niños. Y yo les digo, qué raro, porque hay una ley nueva y hay una carta circular corrigiendo los errores del pasado Departamento de Salud, de este Departamento de Salud durante la pandemia, y ahora no están exigiendo que una iglesia tenga un dogma de no vacunación o que firme un ministro el documento, es decir, que tú en tu carácter personal puedes firmar. Entonces le envié la ley y le envié la carta circular. Información correcta e información verdadera. En el conservatorio le estaban dando una información incorrecta. Yo ahora le estoy proveyendo la información que es correcta y que es oficial además. ¿Ok?